Vamos a dar inicio a la clase que dejamos pendiente, que era sobre la segunda parte de los fundamentos de la interacción humano-computador, en donde estuvimos hablando qué era el diseño, ¿no? Dimos una pequeña introducción sobre esta, esta, esta definición de diseño. Vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a analizar cuáles son las etapas dentro de este proceso de diseño, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a analizar estos pasos, este proceso que ustedes ven en pantalla, pues son pasos generales que si ustedes realizan una búsqueda en Google, pues puede que encuentren la misma información o puede que añadan un paso más o que sea algo un poco diferente, ¿no? Pero el flujo este flujo que está en pantalla es un flujo general, es un poco similar a lo que ustedes van a encontrar y es por donde podemos partir para comenzar a diseñar interfaces. Los pasos de este proceso de diseño que vamos a continuar a revisar van a partir o van a iniciar con lo que se quiere, ¿no? El primer punto o el primer paso es lo que se quiere, es decir, los requisitos. En esta primera etapa, lo que se busca es establecer lo que se necesita exactamente. Normalmente es necesario averiguar lo que está sucediendo actualmente. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un software para alguna película, ¿no? Se tienen que hacer cuestiones como cómo ve la gente actualmente las películas, qué tipos de aparatos personales utilizan estas personas para ver películas. Y para responder estas preguntas hay un gran número de técnicas que van a ser usadas para este fin y que pueden ser usadas para la interacción humano-computador, como cuáles técnicas, la entrevista, grabar, estos videos, mirar documentales, observar cómo trabajan las personas y una observación directa. Entonces, para este capítulo o para este punto no vamos a generar un capítulo o no hay un capítulo en esta asignatura que va a estar dedicado a este primer paso, porque ustedes ya tienen una asignatura relacionada a requisitos, que es análisis de requisitos, perdón, que es ingeniería de requisitos. Entonces, en particular, en esta asignatura, en este elemento, en este punto, lo que se analizan son las partes, o está intervenida la parte etnográfica, una forma de observación que es derivada de la antropología y la cual se ha vuelto muy influyente en este primer punto. En donde sí nos vamos a guiar un poco más es en el análisis. El análisis, aquí lo que se trata es de que ya con los resultados que hemos obtenido de la observación o los resultados que ustedes han obtenido de la recolección de estos requisitos, puede ser con cualquier técnica, ¿no? Con una entrevista. Estos elementos, pues estos resultados deben ser ordenados de alguna manera para sacar a la luz cuestiones claves y comunicar con las etapas posteriores del diseño. Se trata simplemente, en este punto, de escenarios, ricas historias de interacción que pueden utilizarse
junto con un método como análisis de tareas, o pueden utilizarse de manera o solo estos resultados para registrar y hacer de manera más real una interacción. Estas técnicas que se están utilizando, que se pueden utilizar en esta etapa, representan la situación o tienen que representar la situación tal y como es decir, una situación real, pero también pueden representar situaciones que se desean al momento de estar analizando el problema. Ya una vez que nosotros hemos analizado estos resultados, hemos ordenado los resultados, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de diseño. Todo se trata de diseño prácticamente, ¿no? Pero hay una etapa central cuando vamos a pasar de lo que queremos a cómo hacerlo. Y para esto van a existir, en esta etapa, van a existir numerosas reglas, numerosas directrices, numerosas pautas, principios de diseño que se van a utilizar para estos elementos. En esta etapa vamos a registrar nuestra elección de diseño de alguna manera y hay varias notaciones y métodos para hacerlo, incluyendo registrar cuáles son las situaciones existentes. Una vez que ya sabemos cómo hacerlo, vamos a pasar a la etapa de prototipo. Y esta etapa interviene porque los humanos somos complejos y no podemos esperar que los diseños que estemos creando sean correctos a la primera. Por lo tanto, necesitamos evaluar un diseño para ver qué tan bien funciona y dónde podemos hacer mejoras. Algunas formas de evaluación pueden realizarse en diseños en papel, pero estos diseños en papel son difíciles de probar y no nos dan una verdadera retroalimentación. Entonces, por lo tanto, la mayor parte del diseño en la interfaz de usuario implica alguna forma de prototipado o prototipo, produciendo unas versiones más tempranas del sistema para poder probarlos con usuarios reales. Si nos damos cuenta, entre el análisis, diseño y el prototipo, ahí existe un ciclo. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros digamos que ya tenemos un prototipo que es el último con el que vamos a trabajar, que es el ideal, solo en esa etapa podemos decir que vamos a pasar a la implementación y el despliegue. Pero mientras tanto, vamos a estar pasando entre nuevamente el análisis, el diseño, modificar cómo hacemos ese diseño y implementarlo en un prototipo. Cuando al final, ya por último, digamos, sí, ya estoy contenta con el diseño que he creado o con el prototipo que tenemos, se va a la parte de crearlo y desplegarlo. Esto implica escribir código, tal vez hacer hardware, escribir documentación y manual, todo lo que va a estar relacionado con el sistema real que pueden ser dados a otras personas. Dentro de este punto, hay un compromiso entre la duración del periodo de diseño y la calidad del diseño final. ¿Qué significa esto? Que a veces hay que aceptar un diseño como final aunque no sea perfecto. A menudo es mejor tener un producto que sea aceptable, pero a tiempo y a un costo que tener tener un producto que tenga una interacción perfecta, pero que esté atrasado y sobre todo en el presupuesto. Es fácil pensar que el objetivo, especialmente de las etapas interactivas, es encontrar problemas de usabilidad.
y solucionar estos problemas de usabilidad. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, que vamos teniendo o vamos recabando más experiencia, nos vamos a dar cuenta que el verdadero problema no es encontrar fallos, porque eso es fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque en la etapa iterativa donde se está evaluando el prototipo, nuestros mismos usuarios a través de la prueba nos van diciendo cuáles son los posibles errores que van encontrando o los posibles fallos. Averiguar cómo solucionar estos fallos no es demasiado fácil, pero se puede lograr. En cambio, la pregunta sería, ¿qué problemas de usabilidad vale la pena resolver? Es decir, ¿cuál problemas, qué problemas o cantidad de problemas voy a resolver? ¿Cuáles son los problemas más importantes que yo tengo que resolver o que están más ligados al producto o que valen la pena solucionarlos? De todos los que me dijeron mis usuarios al momento de realizar las pruebas de usabilidad del producto, ¿no? En la evaluación del prototipo, se arrojaron muchos fallos. ¿Cuál de todos esos fallos vale la pena resolver? No todos vale la pena resolver. Solo a veces, por cuestiones de tiempo, se tienen que resolver los más grandes fallos. Pero ¿cuáles son los más grandes fallos? Esa es la cuestión, ¿no? Decidirse cuál es ese fallo que vale la pena resolver. Entonces, de hecho, si nosotros algunas veces nos encontramos con un producto o con un sistema que parece perfecto, es un sistema que puede estar mal diseñado. Y digo mal diseñado no porque el diseño sea malo, sino porque se habrán gastado demasiado esfuerzo en el proceso de diseño en sí. Al igual que con todas las compensaciones que tiene el diseño como tal, puede ser posible encontrar soluciones radicales diferentes que tengan un efecto importante, pero que sean baratas de implementar. Sin embargo, es mejor no planear cosas asumiendo que estas piezas, estas partes de inspiración que nosotros vamos a tener, van a ser lo mejor y van a ser lo primero que nos va a salir. Ahora nos toca hablar del ser humano o del humano, que prácticamente es el personaje central en cualquier discusión de sistemas interactivos. El humano, el usuario, es después de todo para quienes nosotros o para quienes están hechos o para quienes nosotros estamos desarrollando los sistemas informáticos o para quienes están diseñados estos sistemas informáticos para ayudar. Por lo tanto, las necesidades del usuario deben ser nuestra primera prioridad, como lo hemos estado comentando en las sesiones anteriores. Analizar la percepción o por qué se analiza la percepción humana y la cognición humana, porque a menudo la cognición humana desde el punto de vista de la ciencia cognitiva es examinado utilizando analogías de cálculos, que estas no son perfectas, pero pueden ser muy útiles. Una forma de ver nuestro sistema como una computadora con una entrada y una salida y algo de procesamiento sucediendo en el medio, entonces, por un lado, nosotros tenemos nuestra percepción, es decir, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos. Luego está el pensamiento, es decir, qué está sucediendo en nuestras cabezas, nuestra memoria y todos los bits de procesamientos que están dentro. Y luego lo llevamos a algún tipo de acción, es decir, a nuestro sistema motor, ¿no? ¿Cómo qué acciones se hace? Pues como presionar un botón o hablar con ciertas palabras. Entonces, este tipo de procesos, desde la percepción, la cognición y la acción, es una forma de ver lo que está sucediendo. Sin embargo,
no es una imagen completa, porque realmente es más como un ciclo, porque percibe el mundo o porque nosotros percibimos el mundo o de cómo nosotros percibimos el mundo. Podemos decir que este ciclo a veces sucede en nuestra cabeza, es decir, en nuestra cognición, o a veces es una reacción muy rápida. Por ejemplo, si escuchamos una gran explosión, es posible que tengamos una reacción muy fuerte. Puede ser que algo pase en un tiempo pensado. Entonces nosotros podemos hacer algo y eso tiene que afectar al mundo, ya sea que nos levantemos o nos sentemos, ya sea que recojamos algo o ya sea que presionemos un botón en el teclado. Y hay algunas respuestas cuando nosotros presionamos un botón. Por ejemplo, si yo tengo una reacción con el mundo al presionar un botón en el teclado, lo que voy a hacer es cambiar de transparencia o cambiar de lámina. Y veo que hay una respuesta y que algo está sucediendo y que yo voy a actuar en consecuencia a lo que ha pasado. Muchas veces dentro de este ciclo, el proceso ya no inicia por la cognición o por el cerebro, sino que va a iniciar con el mundo. Entonces, si yo escucho, por ejemplo, sonar un timbre, yo podría levantarme e ir a ver quién está allá. Entonces, pasé del mundo a una acción directamente. Entonces, o también podría empezar a veces desde la cognición. Nosotros podemos pensar, me gustaría una taza de té y luego decido ir a la cocina. Entonces paso desde la cognición a la acción. Por lo general, no importa de dónde comience, porque tienes estos ciclos en marcha. Entonces, si yo escucho sonar el timbre, pero en el camino podría pensar, bueno, estoy preocupada, estoy un poco ocupada, en este momento tal vez voy a fingir que no estoy y decidir no ir a abrir la puerta después de todo, ¿no? Entonces, lo que se tiene es una especie de ciclo de pensamiento, o podríamos pensar, oh, cerré la puerta y necesitaré la llave. Y antes de ir a abrir la puerta, voy a ir a la otra habitación a buscar la llave. Podría empezar con el mundo, pero conducir a una interacción centrada en la cabeza. O podrías iniciar con nuestra cognición y decir, quiero un té. Cuando llego a la cocina, la tetera está vacía, entonces tengo que llenar la tetera y te das cuenta que no hay té y tenemos que ir a la tienda. Entonces, este ciclo va a continuar y va a ir variando entre la memoria, la cognición, perdón, entre la cognición, la acción, la percepción y el mundo. Pero esta interacción de una persona con el mundo exterior se produce a través de la información que percibe o recibe y la información que se envía, ¿no? Se refiere a una entrada y una salida. En una interacción con una computadora, el usuario recibe la información que es emitida por el computador y responde dando entradas al computador, ¿no? Que va a ser la salida del usuario, se convierte en la entrada del computador y viceversa. Por consiguiente, el uso de los términos entrada y salida puede ser o puede dar lugar a confusión, por lo cual la difuminaremos un poco para distinción y nos centraremos en los canales implicados. Esta difuminación es propia, ya que un canal determinado puede tener un papel principal como entrada o salida en la interacción. Es más probable que también se utilice otro elemento o otro papel. Por ejemplo, la vista puede utilizarse principalmente para recibir información del computador, pero también puede utilizarse para proporcionar información a la computadora. Por ejemplo, fijándonos en un punto determinado en la pantalla cuando utilizamos un sistema de visión. Las entradas en el ser humano se producen principalmente a través de los sentidos y las salidas a través del control motor de los efectores.
Entonces, estoy segura pues que en la escuela les habrán enseñado sobre los sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto, que son cosas básicas, ¿no? Entonces, la vista es claramente el sentido importante, es un sentido importante y quizás nuestro sentido dominante para aquellos de nosotros que somos completamente videntes. El oído, de la misma manera que la vista, la vista y el oído son sentidos más usados por los informáticos y probablemente pues me estás escuchando en una computadora o estás utilizando una computadora para escuchar la clase y probablemente también estás mirando las transparencias. El olfato se usa menos en un sistema informático y hay todo un tipo de razones, porque es bastante difícil crear olores artificiales. El olor no se usa en las interfaces de computador directamente. Sin embargo, hay situaciones en las que se podría estar involucrada al diseñar algo. Por ejemplo, tal vez en la cabina de un avión, donde los olores son importantes, y no generar olor podría ser un ejemplo. Se podría oler el motor a medida que se está acelerando, o simplemente si estamos nosotros sentados frente a nuestra computadora, poder oler la placa del circuito que se encuentra caliente y darnos cuenta de que algo está pasando. El tacto, el tacto ha pasado, el tacto probablemente, ¿no? Es el único que ha pasado al toque y se ha definido o ha tenido que definirse bien, ¿no? Con el toque de nuestros dedos en el teclado, en la pantalla, porque ahora se trata pues de interacciones táctiles. Además, es un sentido muy complejo o el más complejo de nuestro cuerpo. El gusto, no conozco un uso explícito del gusto en los sistemas informáticos que se me puede ocurrir. El gusto es extraño, aunque lo consideremos un poco separado del olfato, está íntimamente ligado a él. De estos sentidos, los tres primeros son los más importantes para la interacción humano-computadora, pero el gusto y el olfato no desempeñan actualmente un papel significativo y no está claro si se podría explotar o podrían ser explotados en los sistemas informáticos en general, aunque podrían desempeñar un papel en sistemas más especializados, como por ejemplo oler para advertir un mal funcionamiento, por ejemplo, o en sistemas de realidad aumentada. Sin embargo, la visión, el oído y el tacto son fundamentales. Análogamente, hay una serie de efectores, incluidos los miembros, los dedos, los ojos, la cabeza y el sistema bucal. En la interacción con la computadora, pues los dedos desempeñan el papel principal, mediante la mecanografía, el control del ratón, con cierto uso de la voz, la posición de los ojos, la cabeza y el cuerpo. Ahora vamos a hablar del computador. No vamos a, como les había mencionado la clase pasada, no vamos a adentrarnos mucho en esto, solamente vamos a dar una pincelada o hablar un poco, porque ustedes ya han visto asignaturas como arquitectura del computador y demás elementos del computador propio que nos harán entender este elemento. Entonces, entender cómo trabaja, cómo los humanos interactúan con las computadoras, necesitamos entender estas ambas partes, ¿no? Ahora estamos comprendiendo más al humano, o vamos a tratar de analizar más al humano, porque parte de la computadora ya la hemos analizado. Los humanos exploraron aspectos de capacidades y comportamiento de los que vamos a tener que ser conscientes en el contexto de la interacción entre el hombre y la computadora.
Ahora se considera la computadora y los dispositivos de entrada y salida asociados y se investiga cómo la tecnología influye en la naturaleza de la interacción y el estilo de la interfaz. Miremos o consideremos la figura típica de una computadora que se encuentra en la lámina que están viendo. Esta es la propia caja del ordenador, un teclado, un ratón, una pantalla en color. Los dispositivos de la pantalla se muestran a su lado, ¿no? Si nosotros la examinamos, las interfaces, podríamos ver cómo sus diferentes características están relacionados con los dispositivos que vamos a utilizar. Los detalles de la propia interfaz, como veremos, existen diferentes dispositivos básicos. Algunas de estas variaciones están impulsadas por el uso del hardware. Pueden ser ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, asistentes digitales personales o PDAs, ¿no? En parte, la diversidad de estos dispositivos es lo que va a reflejar el hecho, ¿no?, de tener diferentes datos introducidos en él y obtener sistemas. Y también diferentes tipos de usuarios dependiendo de los diferentes tipos de dispositivos que tengamos. Y para cada uno se van a tener requisitos propios. Entonces, a esto se refiere con entender el computador, entender que nosotros vamos a tal vez a diseñar para diferentes tipos de dispositivos, para diferentes tipos de pantallas y tenemos que entender bien cuál es la información requerida para estos tamaños, porque no todos tienen la misma capacidad de presentar o de proyectar información. Bien, esto es lo que está relacionado a la clase anterior. En relación a esto, ¿tienen algún tipo de inquietud, pregunta o todo ha quedado claro? Bueno, por el silencio creo que todo ha quedado claro. Entonces, vamos a pasar a el nuevo tema, que son los paradigmas de la interacción humano-computador. Bien, y antes de iniciar, quiero que me ayuden ustedes indicándome qué es un paradigma. ¿Qué consideran ustedes que es un paradigma? Dice un modelo, una estructura, ¿qué más puede ser un paradigma? Tipo de ejemplo, patrón, modelos que siguen un orden específico, una teoría. Bien, entonces, un concepto de paradigma o el paradigma se refiere a la forma en que se realiza una actividad
y que esta actividad ha sido aceptada por la comunidad involucrada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí prácticamente? Vamos a ir viendo, ¿no? Cómo a través de las décadas o cómo cómo han ido evolucionando estos paradigmas a través del tiempo, cómo se han introducido las computadoras del tiempo compartido a través de del WIMP y la web, o a través de la computación ubicua y hasta los paradigmas actuales de interacción que existen. Entonces, para ello, pues vamos a iniciar con el primero. El primero es el tiempo compartido. Y esto se surgió a partir de las décadas entre los 40 y 50. Y en esta época, los avances significativos en la computadora consistían en nuevas tecnologías de hardware. En esta época, pues los relés fueron mecánicos, los relés que fueron reemplazados los relés mecánicos, perdón, fueron reemplazados por los tubos de electrones al vacío. Estos tubos fueron reemplazados por transistores y los transistores pues iban siendo reemplazados por chips integrados. Todo lo cual pues significó gran potencia computacional. Aumentando la computación y las órdenes que se les podían ingresar a esta a gran magnitud. En la década de los 60 ya se estaba haciendo evidente la explosión del crecimiento de la potencia computacional y también se estaba dando cuenta que se estaba desperdiciando porque no se producía una explosión equivalente de ideas sobre cómo canalizar esta potencia computacional. Y existieron y comenzaron a desarrollarse investigaciones y comenzaron a existir investigadores quienes iban convirtiendo y utilizando cada vez más este tipo de potencia computacional. Y comenzaron a crear ideas sobre cómo mejorar y aplicar esta tecnología informática. Y una de las mayores contribuciones que surgieron de este nuevo énfasis o de esta nueva tecnología fue el concepto de tiempo compartido, en el cual una sola computadora podría soportar a múltiples usuarios. Anteriormente, pues el ser humano, o más exactamente el programador, estaban restringidos a sesiones por lotes, en los que los trabajos completos se presentaban en tarjetas perforadas o en citas de papel a un operador que luego lo ejecutaba individualmente en una computadora. Los sistemas de tiempo compartido de los años 60 hicieron de la programación una empresa verdaderamente interactiva y dieron lugar a a la subcultura conocida como hackers. Aunque el propósito de estos primeros sistemas interactivos de tiempo compartido era simplemente aumentar la capacidad de programación de los primeros hackers, marcó una etapa significativa en las aplicaciones informáticas para el uso humano. En lugar de basarse en un modelo interactivo para interactuar, para una actividad planificada que daba lugar a un conjunto de instrucciones para las computadoras, para que estas computadoras lo siguieran. La computadora ahora podía proyectarse como uso dedicado a cada usuario individual y aumentó el caudal de información entre el usuario y la computadora que permitió al ser humano o permitió que el ser humano se convirtiera en un colaborador más reactivo y espontáneo. Luego con esto aparecieron las unidades de visualización de video. Ya en la década de a mediados de los 50, los investigadores estaban experimentando la posibilidad de presentar y manipular información en una computadora en forma de unidades de visualización de video o VDU. Estas pantallas de visualización podrían proporcionar un medio más adecuado
que una impresión en papel para presentar grandes cantidades de información estratégicas para una rápida asimilación. Estas primeras aplicaciones surgieron rápidamente, ¿no? Para desarrollar aplicaciones militares, más que nada en el proyecto Cegage, que fue creado por las Fuerzas Armadas de los Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Pero en 1962, el MIT, a través de estos investigadores, crearon un programa llamado Sketchpad, con capacidades de visualización, donde aquí ya las capacidades de visualización se hicieron real. Pero ¿qué permitía Sketchpad? Sketchpad permitía que un ordenador de un computador a un operador de un computador usar la computadora para crear muy rápidamente sofisticados modelos visuales en una pantalla que se parecía a un televisor. Estos patrones visuales podrían ser almacenados en la memoria del computador como cualquier otro dato y podrían ser manipulados por los procesadores de la computadora. Pero este software era mucho más que una herramienta para crear visualizaciones. Era una especie de lenguaje de simulación que permitía a las computadoras traducir las abstracciones en forma perceptualmente concretas. Era un modelo para formas totalmente nuevas de operar las computadoras. Cambiar algo en la pantalla de visualización era posible a través de Sketchpad y cambiar algo en la memoria del computador también. Este software nos mostró dos ideas importantes. La primera, que las computadoras podrían utilizarse para algo más que el procesamiento de datos, ya que ésta podría ampliar las capacidades del usuario para abstraerse de algunos niveles de detalle, visualizando y manipulando diferentes representaciones de la misma o de esta misma información. Esas abstracciones no tenían que limitarse a representaciones en términos de secuencia de bits en lo más profundo de la memoria. Más bien, las abstracciones podrían hacerse verdaderamente visuales. Para mejorar la interacción humana, la información dentro del computador se hizo más susceptible al consumo humano. La computadora pues también se hizo para hablar un lenguaje más humano, en lugar de ser el humano quien fuera forzado al hablar más como una computadora. Y en segundo lugar, pues estos esfuerzos de estos investigadores demostraron lo importante que podría ser la contribución de una mente creativa junto con la determinación y que se puede llevar a cabo una idea. Luego de esta aparición de las primeras visualizaciones en pantalla, en los años 80, ¿no? Se dio paso al computador, a, a las aplicaciones para usuarios que trabajaban en interfaces simples, o lo que quiere dar paso al ordenador personal. Junto con ella también aparecieron las interfaces de pantalla o las pantallas WIMP, ¿no? Windows, icons, menús y pointers, ¿no? Pantalla, ventanas, iconos, menús y cursores. Que estos, pues hasta la actualidad los seguimos usando, pero han ido evolucionando con el tiempo. Ya que con la llegada del éxito comercial de los computadores personales, el énfasis para aumentar la capacidad del uso de la tecnología informática se centró en el usuario individual tenía un diálogo con la computadora para completar algún trabajo. Los humanos ya éramos capaces de pensar en más de una sola cosa a la vez y realizar algún trabajo.
frecuentemente pues interrumpía algún pensamiento para poder realizar alguna acción. El sistema de computadoras personales que obligó al usuario a progresar en órdenes a través de todas las tareas necesarias para lograr algún objetivo desde principio a fin sin desviación, ¿no? Corresponde a un trabajo ideal y de pauta estándar. Si la computadora personal o el ordenador personal se convirtió en un compañero de diálogo eficaz donde nos permitía ser flexibles para trabajar de una manera adecuada. La interacción basada en iconos, menús y punteros, o WIM, como les mencionaba, ahora es muy común. Este tipo de pantallas pues apareció en los 80, en el año 80 más o menos, a través de la corporación Xerox. Pero ya a partir de ahí, pues muchos sistemas comenzaron a utilizar este tipo de metáforas para poder desarrollar sus propias adecuaciones o programas similares. Esto produjo, o esta interfaz de usuario, produjo nuevas maneras de diseñar o nuevas maneras de diseñar aplicaciones, nuevas maneras de analizar y desarrollar interfaces. Aquí aparecieron conceptos como social, emocional y de entorno. Además, también aparecieron las interfaces de comando, que están asociadas al manejo de sistemas operativos. Este tipo de interfaz se aplica a varios tipos de aplicaciones. En Windows, pues los podemos encontrar en PowerShell o en el terminal de comandos, y en Ubuntu o en los sistemas operativos libres o OpenOffice se encuentran en los servidores de estos mismos sistemas operativos, como Debian, CentOS y demás. Pero, ¿cómo estas interfaces Win fueron mejorando con el tiempo? Las ventanas ya podían cambiar de tamaño, cambiar de posición, podías abrirlas y podías cerrarlas. En cuanto a los iconos, cada vez más se iban teniendo representaciones de objetos, aplicaciones o herramientas cada vez más reales o más relacionados a lo que a lo que se trataba la aplicación. La lista de menús se creó con el objetivo de que un día estos investigadores pues estaban en un restaurante y pensaron simplemente cómo pasar el diseño de menú a un restaurante, a un computador, pues y lo lograron. Y los cursores se crearon con el fin de controlar la posición del cursor en la pantalla y para poder manipular todos los elementos dentro de la misma. Actualmente, ¿cómo se encuentra la evolución de esta pantalla? Actualmente hay una gran variedad de iconos, menús con efectos 3D, aparecieron las barras de herramientas, se tiene el manejo de múltiples ventanas y se tiene una interacción entre elementos de varias ventanas. También aparecieron lo que es el paradigma de los dispositivos, ¿no? Entre los dispositivos, entre las PCs de escritorio y los dispositivos móviles. Aparecieron los que son las paradigmas emergentes, como la realidad virtual, el cómputo ubicuo y el cómputo de accesorios. El cómputo ubicuo, pues, su principal enfoque es el uso de computadoras que deben mezclarse en el entorno, de tal manera que las personas las usen sin pensar en ella. Esto implica hacerlos más portables e integrarlas al mundo físico para expandir las habilidades del ser humano. El cómputo emergente, omnipresente, es un cómputo que surge a partir del cómputo ubicuo y significa que los usuarios pueden tener acceso a la información en cualquier momento. Ya los dispositivos móviles comienzan a implementar cómputo al proporcionarle al usuario información cuando éste lo necesite o lo requiera. El cómputo en accesorios también lo encontramos actualmente,
Lo encontramos en camisas, en bandas magnéticas, en zapatos, en gafas. No, lo encontramos en diferentes elementos. Y el último tipo de interfaz y el último tipo de paradigma que se está manejando actualmente dentro de lo que es la interacción humano-computador es la interfaz hablada, o también conocida como VUI, o Voice User Interface. Aquí una persona interactúa con el sistema a través del habla, principalmente es utilizado para consultas de información como los asistentes personales, ¿no? Como Siri, Alexa, Google, y algunas veces han servido de ayuda para algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué nuevos paradigmas creen ustedes que pueden ser significativos en el futuro de la informática interactiva? Yo he visto, profesora, que ahora se está aplicando un poco un sistema de manejo por medio del sentido visual, es decir, que hay sensores que ven, que detectan dónde estamos mirando y lo cogen o lo hacen funcionar como un cursor. Yo creo que eso sería un paradigma tipo para facilitar aún más el uso interactivo entre el humano y computador. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, o lo que ustedes van a hacer ahora, es que les va a quedar un trabajo autónomo en relación a la clase de hoy, a la segunda clase de hoy, a los paradigmas de la interacción humano-computador. Ustedes van a realizar una búsqueda bibliográfica sobre cuáles son los paradigmas. Yo he mencionado algunos, pero hay otros paradigmas más de la interacción humano-computadora y van a ir en épocas de la misma manera, ¿no? Pasado, presente y cuáles son los futuros paradigmas que pueden implementarse dentro de la interacción humano-computador. Este informe pues se los voy a subir el día de hoy, espero me lo deje el aula virtual, porque he tenido algunos inconvenientes con el aula virtual. Espero que me deje el aula virtual subir esta información el día de hoy y ahí ustedes verían el trabajo autónomo 1 para que lo vayan realizando. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado el trabajo autónomo? Van a tener una semana para poder realizarlo, es decir, que va a estar habilitado hasta el próximo viernes, 11:55 p.m., para que puedan realizar esta investigación sin ningún inconveniente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Un formato a seguir? Sí, en la rúbrica va a estar, en el documento que les voy a entregar, está especificado cuál es el formato que tienen que seguir, poner una carátula, conclusiones, introducción y demás. Todo lo indica ahí en la rúbrica o en el documento que van a recibir dentro del trabajo autónomo. ¿Alguna otra inquietud o todo claro? No, ninguno. Bien, entonces muchas gracias por haber asistido a la clase de día de hoy. Nos vemos el día martes y que tengan un buen fin de semana. Listo, muchas gracias por la clase, profe. Tengan buen día. Hasta luego.